vinieron acá para oírle al doctor Vladimir. Hombre, sí, él es muy buen profesor, yo no sé por qué ustedes no lo quieren, pues. Se sufrió, exactamente. Ese sí, si no hay dolor, dice, no hay aprendizaje, dice, ¿verdad? La letra entra por la sangre y el conocimiento también. Si no sufren, si no les duele, entonces quiere decir que no están aprendiendo absolutamente nada. Esa es la idea, pues. Pedagógicamente eso quiere. Nos hizo huir, dice. Sí, exactamente. Ya me imagino todos en estampida, ¿va? A ver cuántos quedaron efectivamente en la H cuando ingresemos en el segundo periodo. Bueno, entonces, el diablo anda suelto, ¿va? Bueno. Entonces, así, perdieron algunos o bastantes, o no sé cuántos perdieron derecho de obligaciones. Se veía la mala intención. Sí, ni el hijo se quedó con él, dice. Bueno, él ha vivido toda la vida con él, así que lo conoce mejor. Bueno, ya dentro de poco también se estará incorporando otro miembro también del staff de aquí de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal, que es el abogado, que por ahí anda ya pataleando por ahí y también ya estaba desesperado porque regresar a clases. Ya dentro de poco va a estar aquí también recibiendo, sí, el abogado. El abogado va a estar por aquí con nosotros también compartiendo oportunamente el curso de Derecho Procesal Penal 1. Sí, el lindo gatito. Exactamente. Ahí va a andar Kiolín también ahí viendo dónde está ese lindo gatito, buscándolo. Ahí los loros ahí están. Ahora han estado peleando porque de alguna manera en esa jaula que tenía había unos espacios y como que encontraron dónde meterse un par de ratas ahí a comerse la comida de los loros. Los tenían así un poco, como quien dice, asustados. Pero ahí la mara rata se estaba metiendo. Entonces, pero ahí hemos estado tratando de evitar que se entren y tapando los espacios que hay en la malla de la jaula para evitar que se sigan asustando, porque se asustan y de alguna manera se arrinconen, ya no hacen ni bulla y todo, y las ratas pues entran a comerse la comida de los loros. Exactamente el territorio. Algo así como Rusia invadiendo a Ucrania, ¿va? Las ratas invadiendo la jaula de los loros. Bueno, entonces, efectivamente, pues de alguna manera ahora va a haber un poco de cambio en cuanto a la temática y en cuanto a la forma de dar las clases. Efectivamente, pues nosotros en Procesal Penal 1, que es prácticamente la parte bastante importante del derecho procesal, porque ya en Procesal Penal 2, pues ahí miran cuestiones mucho más prácticas, ¿no? Sobre todo por el modelo de nuestro sistema procesal penal, que es precisamente un sistema acusatorio, y que el modelo de gestión es todo oral. Entonces, la oralidad como modelo de gestión dentro del proceso penal hace un poco diferente también el tema del proceso penal. Es más, como siempre yo les platiqué a ustedes de que el derecho penal y obviamente el derecho procesal penal más aún es precisamente la excepción a la regla. La mayoría de normativa o la mayoría de normas que existen, sobre todo en las leyes de organismo judicial, hacen siempre el énfasis en que la excepción o salvo en materia procesal penal, que el procedimiento o la forma está establecida en su propio código. O sea, nos hemos apartado. Antes teníamos un proceso que era muy similar, solo que tenía que trabajarse penalmente a la forma en que lo miraban en derecho civil, el derecho Vean administrativo, su constitución y todas las en leyes fin, que de todas alguna las otras manera ramas del pues derecho, ya les hemos en que compartido el por aquí modelo de la gestión resumieron. era Entonces, eminentemente escrito. pues ya me Entonces ahí la conocen, cosa era muy nuevamente similar es en el costo de proceso penal, pero cuando ya obviamente se adoptó
y este es el modelo que tenemos nosotros, el modelo de Código Procesal Penal para Iberoamérica. Así es, el modelo de Código Procesal para Iberoamérica. Entonces, quiere decir que el Código Procesal hizo un cambio radical precisamente en lo que era el proceso. Y el cambio radical incluyó a muchos países del área latinoamericana. ¿Por qué? Porque la mayoría de países latinoamericanos adoptaron este mismo código que nosotros tenemos. Como le digo, el Código Procesal Penal tipo para Iberoamérica. Entonces, quiere decir que de alguna manera es un mismo código, o sea, es un código similar, porque algunos países han hecho algunos cambios, pero básicamente es el mismo Código Procesal Penal modelo que tenemos en la mayoría de países de Latinoamérica. No digo Iberoamérica porque la idea es que también en España hicieron los cambios y se incorporara a este nuevo modelo. No lo logró hacer precisamente España, aunque tiene algunas cuestiones que son bastante similares, pero hay algunas cosas que definitivamente no las adoptaron. En cambio, le digo, nosotros este Código Procesal Penal, ustedes lo ven prácticamente en toda Centroamérica. Toda Centroamérica tiene el mismo modelo. Como le digo, habrán algunos cambios en algunas normas, en algunos procedimientos, bueno, dado a sus características muy particulares de cada país. Y en Sudamérica es exactamente lo mismo, pues. Nosotros este código es, como le digo, prácticamente el mismo modelo que se adoptó en los países de Sudamérica. O sea, estamos hablando de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, que tienen el mismo modelo. Código Procesal Penal, y Brasil también de alguna manera con las traducciones correspondientes. Y obviamente también tenemos ese mismo modelo, está en República Dominicana, también está el mismo Código Procesal Penal. En México, con los mexicanos son muy especiales, bueno, además de que tienen bastantes profesores o bastantes profesionales que han sido egresados o han estado en Europa. Ellos decidieron no incorporar o no aprobar, como quien dice, ¿no? Este modelo para Iberoamérica. Y simplemente por orgullo, de decir, no, señores, nosotros tenemos la capacidad y el conocimiento, tenemos los suficientes profesionales para no adoptar ese mismo código. Nosotros vamos a hacer nuestro propio Código Procesal Penal o nuestro único código de procedimientos. Porque también en México tenían una cuestión muy especial, que todos los procedimientos eran también similares. Entonces ellos decidieron crear su propio modelo, no adoptar el modelo iberoamericano. Y total que así lo decidieron. Valga la redundancia y valga el tema, pues, que cuando ustedes logran ver el Código Procesal Penal de México, encuentran bastante similitud, a pesar de que ellos dijeron que no iban a utilizar el modelo y que ellos iban a crear su propio modelo. Pues sí, lo hicieron con bastantes cambios, pero cuando ustedes ven el Código de Procedimientos Penales del Código de Procedimiento, ven muy similar. Y he de decirles que el consultor técnico de que de alguna manera asesoró el cambio fue alguien que estuvo incluso, que era Miguel Ángel Urbina, así se llama, Miguel Ángel Urbina, que es guatemalteco y obviamente estuvo trabajando. Incluso en su momento también fue auxiliar, o sea, jugó el mismo papel que estaba haciendo el doctor Alberto Mejía aquí con nosotros, y él fue auxiliar mío. Él siguió estudiando, siguió trabajando y posteriormente se trasladó a la Argentina, allá donde crearon una asociación, ¿verdad? La Asociación de Derecho Penal, y obviamente él asesoró, por ejemplo, a Paraguay. De alguna manera también estuvo trabajando con Paraguay, estuvo trabajando en Chile, y todo incorporando el nuevo modelo. Con la experiencia que habíamos tenido en Guatemala de que nosotros fuimos el primer país latinoamericano de que efectivamente incorporó o aprobó este Código Procesal Penal. Fuimos el primer país. De esa cuenta es que muchos o varios guatemaltecos tuvimos la oportunidad de viajar
en aquella época, porque nosotros en la Facultad de Derecho aquí en la Universidad de San Carlos fuimos los pioneros, como podemos decir, y quienes estuvimos promoviendo por todos lados el nuevo modelo de proceso penal, el nuevo modelo del proceso, el nuevo modelo de gestión oral. Estuvimos precisamente trabajando bastante en eso. Es más, dábamos conferencias, pláticas a nivel de Guatemala y todo. Claro, con las oposiciones que corresponden y que son normales precisamente. Entonces estuvimos trabajando bastante y finalmente, y de esa cuenta, después de una serie de vueltas, impugnaciones, amparos en contra del Código Procesal Penal para que no cobrara vigencia, logramos efectivamente tenerlo. Y obviamente eso nos dio a nivel latinoamericano una preponderancia, una importancia. Es decir, yo estuve también en Paraguay y Argentina dando pláticas sobre el nuevo Código Procesal Penal. También lo hice en Panamá. O sea, manifestándolo para el modelo, porque nosotros, como les digo, como pioneros empezamos a trabajar mucho antes y éramos prácticamente las personas aquí en la facultad quienes estábamos de acuerdo con ese nuevo modelo y lo empezamos a incorporar y a promover con los estudiantes, incluso ya de alguna manera nuestros programas del curso procesal penal tenía ya los cambios incorporados aún y a pesar de que no teníamos todavía el código. Finalmente se aprobó y entonces nosotros hicimos esos grandes cambios. Incluso dentro de los cambios que hubo en la facultad, es que yo antes era profesor de Derecho Penal Sustantivo, que era únicamente 1 y 2. Bueno, participé también en el nuevo modelo del pensum que tenemos ahorita. Fue una de las personas que trabajamos precisamente para tener ese nuevo pensum en la facultad, en que incorporamos el Derecho Penal 3 y otras cuestioncitas, ¿no? Entonces yo, ya les digo, estuve trabajando el Código Procesal Penal, a pesar de que mi fuerte era Derecho Penal Sustantivo. Bueno, cuando ya teníamos el Código Procesal Penal y que nosotros seguíamos y trabajamos mucho en eso, yo en esa época era asesor porque estaba empezando precisamente la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado, la ODA. Entonces yo trabajé con la ODA desde su comienzo y ahí empezamos a trabajar. De esa cuenta que cuando fue el caso Alioto, de alguna manera la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado también participó precisamente por el tema de la muerte del estudiante Alioto. Los papás también estaban muy interesados, platicaron con nosotros, la universidad obviamente les prestó todo el apoyo y les nombró un abogado defensor pagado por la Universidad de San Carlos para que ayudaran a los padres. Lamentablemente los abogados no conocían mucho el proceso penal y cometieron un error. El error fue que en su momento no se apersonaron porque había una obligación de apersonarse en la fase intermedia y volver a solicitar su incorporación o pedir autorización para participar, cosa que ya fue modificada en el Código Procesal Penal. Y ellos no lo hicieron, de tal manera que los excluyeron, les declararon el abandono por no haberlo solicitado. Nosotros sí lo hicimos en la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado, de tal manera que siendo profesor y todo de San Carlos, la universidad habló conmigo, hablaron con la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado y de alguna manera para no excluir a la universidad porque se sentían mal por haberlos sacado, entonces yo representé tanto a la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado y también a la Universidad de San Carlos, de manera que se volcó pues el apoyo a mi persona por la vía de la universidad y obviamente con la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado, con la cual yo trabajaba. Y entonces, pues yo fui el primer profesor de Derecho Penal, el primer profesor de la Universidad de San Carlos que trabajó un proceso penal oral con este nuevo modelo. Y estamos hablando de que no tenía mucho tiempo precisamente de haberse aprobado.
Eso estaba tratando de pensar, pero ya se me había escapado. Precisamente, como le digo, hubo una serie de cambios. Yo aquí no tengo a la mano. Alberto, ¿cuándo fue que se aprobó el Código Procesal Penal? Porque el Código Procesal Penal, el otro que yo tenía, pues no lo encuentro. Estaba pensando que usted me lo palanqueó ahí. ¿Qué año fue precisamente cobró vigencia el Código Procesal Penal? Doctor Alberto Mejía. No sé si me escucha bien, Doc. ¿Se escucha bien ahí? Sí. Lo que pasa es que como que pequeños problemas la señal. Ahorita se lo escribo. Ahí en su código, si siquiera lo dice ahí, en el Código Procesal Penal está, para que lo escuchen también, 5192. Exactamente. Juan Sebastián Tejeda, En cuénteme. 1889, doctor, no. Sí, lo que pasa es que fíjense que fue en el 89, pero con las impugnaciones que hubo y todas las oposiciones, el proceso de quedarse en vigencia fue aumentando. ¿Por qué? Porque hubo bastante oposición a él y costó que lograra entrar en vigencia por las oposiciones, amparos e inconstitucionales que se presentaron precisamente en cuenta del código. Total que fue efectivamente en el 92 que cobró vigencia. Entonces, el Código Procesal Penal, cuando a mí me tocó el otro, si mucho tenía año, año y medio, pero me parece, algo así, 2 años, sin mucho, poco tiempo, año, sin mucho, tenía cuando pasó lo de Alioto. Y total que, como le digo, el caso Alioto, pues bastante exitoso, lo único que no contábamos con jueces ad hoc y también un poco corruptos que en primera instancia sí lo ganamos, en segunda instancia pues se pusieron meros liberales precisamente con el tema. En la sala de apelaciones fue la que obviamente falló, pero el juicio oral lo ganamos. Y derivado de esa experiencia que tuve fue que me llamaron de la decanatura y en ese momento estaba de decano precisamente nuestro, nuestro querido patrocinador de esta plataforma que tenemos para dar la clase. ¿Quién es? Que también es magistrado de la Corte de Constitucionalidad. El doctor Matabela. Exactamente. El doctor de Matabela era precisamente también el decano y él me mandó a llamar. Bueno, éramos grandes amigos, pues, porque empezamos juntos como auxiliares, ¿no? Y en mayo por el 92, 51-92, por eso entró en vigencia, sí, es el decreto. Entonces ya le digo que de Matabela, que nos juntos como estudiantes empezamos a trabajar precisamente como auxiliares, como auxiliares precisamente. Pues él optó por una cuestión más política, él fue decano y yo no, y obviamente pues éramos bastante amigos, pues. Incluso ellos también, o él también, igual que nuestro querido amigo, también trabajamos el tema. Entonces él me llamó y me dijo, mira, me dijo, vos sos el primer profesor y con ese éxito que has tenido en el proceso penal de Alioto, yo creo que te vamos a pasar a procesal penal. Aprobado en el 92 y vigencia en el 94. Sí, ya me hacía algo raro, pero no estaba seguro. Aquí dice el doctor Mejía. El 1 de julio de 1994 fue cuando entró en vigencia. Entonces, hablamos con el doctor de Matabela y efectivamente él me habló para que me trasladara y yo empecé a pasar al proceso penal, a manejar procesal penal, derivado de esa experiencia que ya tenía o había tenido precisamente con este caso. Y obviamente que en el código, que también en la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado, pues tenía mucho más ejercicio, más práctica en el tema, ¿no? En el tema de proceso penal. Y entonces así fue como me incorporé. Estuve algunos años ahí, pero de repente otra vez necesitaron mis servicios en Derecho Penal Sustantivo cuando cambia el penso, me trasladan a Derecho Penal 3 y me dan Procesal Penal 1, porque la experiencia que yo tenía en Procesal Penal no se podía desperdiciar, me dijeron, y obviamente tampoco podíamos desperdiciar la experiencia en el Derecho Penal Sustantivo, sobre todo en el tema de Derecho Penal 3, en el cual estábamos presentando posteriormente, pues ya vieron cómo trabajamos Derecho Penal 3,
totalmente distinto a lo que ustedes aprendieron en el 2, con el método analítico que nosotros estábamos aplicando y aplicamos en Derecho Penal Sustantivo. Entonces me quedé en las dos áreas, en procesal penal sustantivo y el adjetivo, o sea, el proceso penal. O sea, veo las dos áreas, ¿no? Derecho penal sustantivo. Entonces así es como me incorporé precisamente y me trasladé a cubrir las dos áreas. Y como le digo, con De Matabela también estuvimos juntos en la Universidad también de Barcelona. Obviamente los dos sacamos también la misma carrera de posgrado en la Universidad de Barcelona. Los dos somos egresados de ahí. Entonces, como le digo, de alguna manera, nuestro desarrollo profesional con el licenciado el doctor De Matabela, pues ha ido bastante cerca, ¿no? De bastante amigos. Entonces, así fue como efectivamente me incorporé a esta área. Entonces dice que tenía que venir a hacer sufrir ya también aquí a los estudiantes, aprovechando la experiencia, pues, porque como ya les dije, desde Derecho Penal Sustantivo, pues yo al área penales es la que me he dedicado de lleno. Este es el área de trabajo, es el área que me ha logrado darme lo suficiente para tener loritos y gallinitas en mi casa para poder trabajar, ¿no? Entonces, además del conocimiento que pude haber adquirido por los estudios, sí, exactamente, en esa época estaba él de magistrado. Y entonces, efectivamente, pues él ahí me fui quedando y obviamente ahí se dio la experiencia. Entonces, como le digo, con esos cambios, pues manejé el área. Ahora, como le digo, esta es una parte muy importante en que incluso ustedes tienen que recordar bastante lo que no sé si aprendieron o están aprendiendo o van a aprender. No sé si teoría general del proceso también la tienen en este semestre. O ya lo vieron el semestre pasado, teoría. No, este semestre tienen teoría general del proceso, ¿verdad? Ya la llevamos. Ya la llevamos. Bueno, muchísimas gracias, Natalie. Sí, efectivamente van a recordar muchas cosas de teoría general del proceso, porque obviamente se va a tener que utilizar algunos de aquellos aspectos que ustedes aprendieron en teoría general del proceso. Entonces vamos a darle bastante importancia precisamente, o van a tener que recordar algunos aspectos que ustedes ya tienen que tener por conocido. Y efectivamente, de alguna manera, el doctor Alberto Mejía lo ha mencionado. La verdad es que manejar o trabajar derecho penal y derecho procesal penal, incluso en el mismo curso, no puede uno olvidar algunos aspectos que ustedes ya vieron. Incluso lo vamos a tener que tener a la mano porque sobre todo en la primera parte de lo que es el programa de Derecho Procesal Penal 1, tenemos que recordar bastante de lo que ustedes estudiaron en Derecho Constitucional. Cuando vemos las garantías procesales, estamos hablando también de todo el sistema de garantías que están recopilados o se encuentran en la Constitución Política de la República de Guatemala. Es decir, vamos a tener que utilizar y tener a la mano nuestra Constitución Política, porque de ahí fue donde efectivamente toda esa primera parte, los primeros artículos, los primeros, me parece, 23 artículos del Código Procesal Penal, efectivamente tienen mucha relevancia en los derechos humanos y sociales del Código de la Constitución Política de la República de Guatemala. Entonces, trabajar derecho penal implica manejar su derecho constitucional, manejar su código, su Constitución Política de la República de Guatemala. Entonces, lo tenemos que tener a la mano. Obviamente, sin olvidar el Código Penal también, porque eso no lo podemos dejar de tener a la mano para el curso. Obviamente, tenemos que tener el Código Procesal Penal.
Y otra cosa que también es muy importante y el mismo Código Procesal Penal lo señala en uno de sus artículos, es el tema de los derechos humanos. Los derechos humanos, la Constitución, son sumamente importantes de conocerlos y manejarlos, porque en el proceso penal es casi un requisito. Es necesario para poder fundamentar usted muchas veces los alegatos en el que usted hace o realiza en las audiencias. Entonces, la Convención Americana sobre los Derechos del Hombre, la Convención Americana, el Pacto San José, resulta siendo bastante importante también. Es más, si ustedes miran en alguna sentencia por ahí de materia procesal penal, hay mucha fundamentación constitucional, hay mucha fundamentación, y ahí tienen también y hacen referencia en la sentencia a lo que es el tratado o el Pacto de San José en materia de derechos humanos, y no, digamos, en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Entonces, uno tiene que tener esos dos conocimientos: constitucional, todo lo relativo a derechos humanos. ¿Mm? Porque, ya le digo, ustedes tampoco, cuando van a una audiencia o cuando les toque ir a una audiencia, si es que se quieren dedicar a esta área de los pobres, entonces definitivamente ustedes van a tener que andar cargando su constitución, su código penal, su código procesal penal, y de alguna manera también el tema de derechos humanos, porque, como le digo, es un mandato este. De esa cuenta es que tienen que tener ustedes a la mano estos documentos que son bastante importantes. Nosotros sugerimos que el Código Procesal Penal que ustedes adquieran sea uno que está comentado y es bastante bueno, ¿verdad? Es el que yo también tenía por aquí, pero creo que me lo debió a la oficina porque en una audiencia que tuve me lo llevé y creo que ya no lo regresé, lo voy a tener que traer para el día jueves. No sé si le podría dar los datos. Sí, Alberto. ¿Podría dar los datos del Código Procesal Penal para que ellos sí pueden adquirir este código? Es correcto, compañeros, sí, eso es lo que les iba a comentar. Yo de manera muy particular me dirigí a la editorial Fénix, preguntando efectivamente por la actualización del Código Procesal Penal, ya con las reformas y adiciones del artículo 491 que nace al DAI, a la vida jurídica, la aceptación de cargos. Entonces, este sería el código que nosotros sugerimos, como bien el doctor lo dice, de la editorial Fénix, en virtud de que es bastante completo, se encuentra actualizado y cumple con todo, y con comentarios. todo el contenido que el doctor bien les proporciona, ¿verdad? Entonces, todavía no está disponible, sin embargo, la edición anterior sí se encuentra. Sí. Entonces, como le digo, tiene comentarios, tiene actualizaciones, referencias del nuevo código, del Código Penal y toda la cuestión y materia de derechos humanos. ¿Sí, Juan Sebastián? El LIC afuera de la universidad ya se encuentra en la nueva edición y tiene un precio de 240 quetzales. Sí, más o menos ese precio era el que tenía, más o menos 200 y pico. Si ya está esa nueva edición en el mercado, pues sería muy importante. Es más, yo incluso si ya está, voy a también adquirirlo también, ¿verdad? Adquirirlo también al igual que ustedes, para tener también la última edición y contemos con el mismo instrumento y no haya adiós a mi 1.14. No se ataca. El taca-taca le vamos a decir aquí porque entonces sí, bueno, está usted invirtiendo, le digo yo, en un código procesal penal, pero imagínese que usted logre aprenderlo bien y se dedica a esta área, eso no va a hacer nada, pues. Shish, 10 más puedo comprar, va a decir en su momento. Difícil decisión, dice. Yo ni bono recibo porque quiero poner a cuesta lo que cuesta, dice. Bueno, esa es la sugerencia, obviamente, pues si ustedes pueden adquirirlo, pues háganlo. Si tienen un poco de dificultad, pues trabajen con su código penal, ¿verdad? Procesal penal. Es decir, no es un requisito y va a valer puntos, o que si no lo tienen van a perder, ¿verdad? Es simplemente, pues, es el que sugerimos porque es bastante completo y bastante útil, como le digo, porque tiene muchas referencias bibliográficas, tanto del Código Penal, de la Constitución y de temas,
que de alguna manera nos sirven, pues, nos sirven bastante. Entonces, por ese motivo es que yo sugiero. Entonces, eso es lo que básicamente tenemos que tener a la mano. Constitución Política de la República de Guatemala, obviamente nuestro Código Penal, el Código Procesal Penal, y obviamente de alguna manera tener, si quieren ustedes por ahí, cerca o no tan cerca, pues, pero sí, el tema de derechos humanos. Por suerte, ustedes derechos humanos, pues ya recibieron el curso de derechos humanos y ya tienen esto, ¿no? Ese de tal Fénix, compramos el de derecho constitucional. No logré leer completamente. Se me escapó antes de que terminara de leer. Compramos el de proceso constitucional y sí nos sirvió bastante. Está comentado y referencias. Pues yo creo que tienen el mismo modelo, el mismo método que tiene ese que ustedes compraban ya en Editorial Fénix. Parece que lo trabajan en similares situaciones. Por lo tanto, yo creo que sí, como le digo, sí vale la pena. Sí vale la pena. Porque como le digo, esos son documentos o instrumentos que a ustedes les van a servir para el curso. Es lo primero. Segundo, para su privado. Y tercero, para el ejercicio profesional. Ustedes, ese código, pues como le digo, ninguno de los que vamos o acudimos a las audiencias de materia penal, abandonamos o dejamos en algún lado la Constitución. Ahí la cargamos. Y muchas veces las argumentaciones que hacemos también las fundamentamos en la Constitución de la República de Guatemala y obviamente muchas cosas. Así que eso es su sugerencia. Eso es lo que vamos de alguna manera a trabajar. De alguna manera, agradezco también el interés que se ha mostrado y que ya se incorporaron a la página de Facebook en el tema de Derecho Procesal Penal para este año, tanto de la sección I y también la H, porque ha habido bastante ya personas que se han incorporado y se han agregado a la página. Entonces, porque vamos a estar subiendo, sí, ya hace rato, ya hace rato que se están aceptando y entonces tal vez porque no hemos podido entrar y aceptarlos, ¿no? Pero sí, ya están y obviamente vamos a subir bastantes materiales. Tenemos bastantes presentaciones en PowerPoint, esquemas y todo, que de alguna manera las vamos a hacer, lo subimos precisamente a la página de Facebook. Entonces ahí es donde precisamente nosotros incorporamos todo el material que utilizamos. Y ya les digo, sí se ha elaborado bastante material con el cual a ustedes les puede ser muy útil, precisamente no solo, porque yo les digo, mi problema ha sido que no solo pienso para que ustedes ganen el curso, sino para que más adelante también ustedes ejerzan la profesión. Entonces hay varios esquemas, varios modelos, varios axiomas que son necesarios que ustedes los tengan, porque eso en un momento determinado sirve para alegar, para fundamentar sus alegatos. No son simplemente, son para la clase, son para ganar el curso, no. Juan Sebastián Tejada nos informó de que ya efectivamente eso ya está en el mercado. ¿Es así, Juan Sebastián? No sé si usted podía nuevamente de hablarnos. Correcto, licenciado. Tiene un precio de 240. Yo lo adquirí el día de ayer y ya están las nuevas ediciones. Y sí, efectivamente, ya está la nueva edición. Entonces, sí, efectivamente, por la información, valiosa información, muy agradecido, Juan Sebastián, valiosa información, entonces está. ¿Podría decirnos en dónde para estar más seguros que sí van a entrar? Ha de ser ahí por el organismo judicial también. Licenciado, es afuera de la universidad, en el toldo que está cabal en la entrada donde está la toma, sobre el periférico. En la entrada sobre el periférico, ahí es donde está precisamente, venden ese libro. Correcto, hay un toldo ahí donde siempre hemos comprado nosotros nuestros libros. Era la señora que tenía también la venta de libros enfrente del edificio. ¿Cómo se llamaba la señora esa? Uy, no recuerdo. Ahorita le digo porque tengo su número. Sí, yo también tenía el número de una señora que también vendía los libros. Janet, sí. Janet, correcto. Sí, exactamente. Entonces, ella también fue, sí, ella.
también nos los estuvo ofreciendo, incluso la vez pasada, hasta nos había anunciado que tenía hasta entrega a domicilio, nos había dicho. Entonces es una gordita, ¿verdad, Janet? Blanquita. Así es. Sí, sí, sí. Entonces sí, ella tenía su venta de libros prácticamente ahí en el primer nivel y ella vendía precisamente este tipo de cosas. Y entonces ahí comunicarse con ella o alguna manera y de repente todavía tiene ese su servicio que ella decía a domicilio, ¿verdad? Del Código Procesal Penal. Si no, yo creo que no esté. Casi siempre en aquellas librerías que están cerca de la torre de tribunales también. Ahí, creo que también ahí por la octava avenida, por ahí, eh, por la octava avenida, precisamente eso. Entonces, ¿qué edición es, Juan Sebastián? Pregunta ahí, Manuel. Ahorita le digo, licenciado. Dígame, licenciado, pues. Doctor, perdón. No, no se preocupe, eso no es nada. Son pajas. Uy, Kenneth Fabián, en lugar de que le ayude a ganar, que le ayude a aprender, sería cuando uno es estudiante, que le ayude a aprender, no solo a ganar el curso. Ay, por favor, tome nota de Kenneth Fabián, ahí lo vamos a tener en la mira. No con cariño, por cierto. Es la séptima edición, doctor. De séptima edición. Bueno, entonces Sí, sí es la séptima edición, está confirmado. Está confirmado que es la séptima edición, entonces efectivamente ahí es donde podrían ustedes adquirirlo. En la mira y no con cariño, exactamente, así es. Eso es uno. Otro documento que también lo tenemos, está en PDF y se sube, se recordará, doctor Alberto Mejía, algunas consideraciones sobre la víctima en el proceso penal guatemalteco, que es este. Este es el físico, ¿no? Entonces lo tenemos también ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? En PDF, y eso se sube, porque hay algunos capítulos de este libro que resultan bastante importantes para esta primera parte del curso. El libro se llama Algunas consideraciones sobre la víctima en el proceso penal guatemalteco. Pero como le digo, tiene algunos aspectos generales que nos pueden ser útiles en su lectura. Yo aquí lo primero que veo es el capítulo 3, que tiene bastante información. Bueno, hay otras informaciones que también nos sirven, porque de alguna manera ahí está contemplado este tipo de cosas, ¿no? Entonces, eso también lo vamos a subir. Otra cosa que hacemos es que, fíjense que con este modelo, que es como le digo, casi un sistema acusatorio, razonado, casi un sistema acusatorio. El modelo se parece mucho a las audiencias que ustedes miran en las películas, tanto inglesas, bueno, no digamos alemanas, también inglesas, porque son similares los códigos, pues no similares, pero los procedimientos son similares. Es el mismo sistema anglosajón en que las audiencias, salvo el tema de juicio por jurados, que son por jurados, es muy similar a lo que tenemos nosotros como modelo de Código Procesal Penal. El sistema procesal es muy parecido al sistema anglosajón. Entonces, nosotros lo que hacemos, incluso ponemos dentro de los trabajos que siempre tratamos de elaborar, les proponemos y les enviamos alguna película en donde se mire precisamente aspectos sobre el proceso penal, al proceso penal guatemalteco. Cuando ustedes miran la película, ven que algunas garantías procesales y algunas cuestiones que se alegan dentro del proceso son las mismas que nosotros tenemos regulados también en nuestro Código Procesal Penal. Son aspectos que también se alegan. Entonces, cuando ustedes miran la película y están empezando a aprender,
están viendo las mismas instituciones. Entonces dicen ustedes, a la puchica, ¿qué nivel va? ¿Qué nivel en el que estamos nosotros? Entonces yo los pongo a ver algunas películas así, de estas de con artistas y todo lo demás, y obviamente ahí se mira o se ve aspectos de derecho procesal penal. Entonces, en su oportunidad, pues nosotros les estaremos dando cuál es la película, los comentarios que tienen que hacer y van a encontrar y van a ver una gran similitud precisamente con nuestras normas procesales. Es decir, no hay mucha diferencia en la forma en que se dan nuestras audiencias también, en la forma en que se argumenta también, ¿verdad? Y el papel que debe de jugar precisamente el juez o el tribunal, porque aquí ya es un tribunal el que actúa, ¿no? Siempre y cuando la pena sea mayor de 5 años. Si es de mayor de 5 años en adelante, pues obviamente ya empieza a trabajar un tribunal, no un juzgado unipersonal, o sea, de un solo juez, sino que ya es el tribunal. O sea, hay 3 jueces precisamente en el tema. Y obviamente, por la misma estudios que yo realicé, en Suecia también son 3 jueces. Solo que allá la diferencia es que fíjense ustedes, que allá dentro de los jueces hay un ciudadano. Hay un ciudadano. O sea, una persona no abogada, que ha sido electa para integrar tribunales de primera instancia. Por lo tanto, esto es lo que se mira, es la participación del pueblo en la administración de justicia. Entonces, muchas veces en algunos tribunales, el único juez abogado es el presidente del tribunal. Los otros muchas veces son precisamente ciudadanos que se incorporan. Muy chica, ¿qué nivel, va? ¿Qué nivel? En cambio aquí todos los jueces son abogados, ¿no? Allá no, ¿verdad? Allá solo es un juez abogado, y los otros 2 son ciudadanos que de alguna manera se incorporan. Fíjense ustedes. Es decir, tuvimos oportunidad también de asistir a juicios allá en Suecia dentro de esa formación en materia de derechos humanos que yo recibí, y efectivamente estuvimos en una sala de juicios como público, precisamente viendo el proceso o esa audiencia que se estaba ventilando en tribunales. Muy interesante. Pues ya les digo, entonces esos documentos y estas cosas las vamos a subir detrás de ahí en esa página a las cuales ustedes estamos solicitando su incorporación, porque va a ser de vital importancia para la información, no solo de carácter general, sino también los documentos y las presentaciones que de alguna manera van a ser subidas a esto. Y alguien escribió ahí, lo que me ayude es a ganar. Pues yo querería que no es solo a ganar, sino a aprender. Que sepa usted ser abogado, eso es lo que queremos que sea. Eso es lo que estamos formando aquí en la facultad, abogados. Así como se formó el abogato, ya vio, el abogato está bien formado, el gato, en cambio, usted solo quiere ganar el examen. No se aprende para ganar el examen, se aprende para poder ejercer eventualmente la profesión. Eso es la importancia precisamente, y eso es de la perspectiva que yo enseño o doy clases, ¿no? Que efectivamente sea de esa manera. Entonces, tenemos eso. De una vez les digo que prácticamente dentro de lo que a planificación o lo de lo que yo he planificado, de una vez, fíjense ustedes, desde este momento les aviso de que la primera parte del programa, del curso de Derecho Procesal Penal 1, es el que va a ser evaluado en el primer parcial. Eso es el primer, ¿cómo se llama? El primer parcial va a comprender precisamente esa primera parte. Entonces, tómenlo en cuenta desde ya, de manera que ustedes se pongan las pilas, ¿no? Y como les digo, ¿puede repetir otra vez, por favor? Sí, la primera parte del programa de curso
de Derecho Procesal Penal 1, la primera parte del programa, es lo que va a ser evaluado en el primer parcial. Miren desde qué momento les estoy avisando ya para que no vaya a haber sorpresas. Que no vayan a haber sorpresas. Toda esa primera parte se va a desarrollar precisamente. Eso es al menos lo que yo tengo planificado para, bueno, siempre lo he planificado de esa manera, la primera parte. Eso es lo que vamos a evaluar. La evaluación, como les digo, seguimos con el mismo sistema de evaluación. ¿Cuál es el sistema de evaluación? Selección múltiple. O sea, selección múltiple, en lo cual ustedes tienen que tener bastante cuidado, leer cuidadosamente, como siempre, para saber cuál es la que van a subrayar. Es decir, leer bien la pregunta, lo que toda la vida se les ha dicho, y al momento de subrayar, pues tengan precisamente bastante cuidado. Y obviamente, ya saben ustedes que el modelo o el sistema que nosotros adoptamos del sistema de selección múltiple es que normalmente tienen 1 minuto por cada pregunta que tienen. Desde ya, como le digo, sobre aviso no hay engaño. Sobre aviso no hay engaño, así que ya ustedes váyanse preparando para sus temas estos. Entonces, el examen es de selección múltiple. Como le digo, manejamos la Constitución, el Código Penal, el Código Procesal Penal. Esos son los temas que nosotros manejamos. Entonces, eso es lo que tenemos que estar bastante atentos. Entonces, eso es en cuanto a generalidades, ¿no? En cuanto a algunos aspectos, o sea, comerciales, como siempre les he dicho, que va a ser necesario que ustedes estén atentos y prestos y dispuestos, porque ya les digo, eso va a comprender precisamente esto. Obviamente, lo que aprendimos antes es importante. Si ustedes saben manejar el derecho sustantivo, que es lo que nosotros llamamos también derecho penal de fondo, así es, derecho penal de fondo, el derecho penal sustantivo. Entonces, ahorita lo que vamos a ver es del derecho penal de forma. ¿Cómo es el procedimiento? Ya pues nosotros tratamos de aprender qué es delito, cómo se determina la tipicidad, cómo se califican los delitos, cuál es la pena que probablemente podría aplicarse de esta persona. Pero en este caso lo que tenemos es precisamente cómo hacemos para que a esa persona, se le aplique o prácticamente se le sentencie o se le condene a la pena que señala el Código Penal para ese delito. Es decir, ¿cómo es que hacemos, pues? ¿Cómo es que hacemos precisamente para poder aplicarle la pena? ¿Y cuáles son los derechos fundamentales, inviolables? ¿Cuáles son esos derechos humanos que deben prevalecer y se le deben de garantizar al ciudadano sometido a proceso? Porque por el mismo modelo que nosotros tenemos del sistema procesal, bueno, y también en todos los países, pues, aquí en el proceso penal, que es obviamente de carácter público, se enfrentan el ciudadano en contra del Estado. La parte que pide, la parte que acusa y la parte que pide una condena es el Estado. Y obviamente es el ciudadano que se tiene que enfrentar a todo al Estado en un proceso penal. De esa cuenta es donde se hace obligatorio. Se hace obligatorio que efectivamente existan los derechos humanos y las garantías constitucionales a la par del ciudadano para protegerlo y evitar los abusos del Estado. Es decir, estamos hablando de que en el proceso penal
Se están enfrentando dos sujetos o dos personas en desigualdad de condiciones. ¿Por qué? Porque por un lado está el Estado, ¿m? Y por otro lado el ciudadano. ¿Qué es lo que tiene el Estado a la par de él? Porque obviamente recuerden ustedes que el Ministerio Público es un ente del Estado, que es el que ejerce la acusación, es el que pide precisamente la condena, es el que quiere precisamente que se declare culpable a la persona. Entonces ahí él es un órgano del Estado al que está presente, el que está pidiendo. Y cuando vemos el Estado, fíjense ustedes, representado, imagínense todo lo que tiene y miremos el poder que tiene el Estado. El Estado tiene al Ministerio Público, tiene a los jueces y magistrados, tiene a la Policía Nacional Civil, tiene al sistema penitenciario. Todo eso es lo que tiene el Estado. Y contra todo eso, nosotros nos estamos enfrentando. Cuando hay una persona sindicada, ¿hay igualdad de condiciones? Obviamente no. Mire el Estado todopoderoso, ¿ah? Con todos los órganos de poder que están a la espalda de él, que se encuentran atrás de él. ¿Y qué es lo que tiene el ciudadano? El ciudadano que se presenta sindicado de un delito. A su abogado defensor. Nada más. No necesariamente de la USAC, pero sí un abogado defensor. ¿Y qué lo respalda? ¿Cómo podemos evitar el abuso de poder? Que se extralimite el Estado, precisamente con todo el sistema de protección, las garantías y derechos constitucionales. Y obviamente el debido proceso es una exigencia que nace precisamente en la Constitución Política de la República de Guatemala. Entonces, es una de las cosas que nosotros también tenemos que exigir precisamente, la observancia del debido proceso. Y cuando hablamos del debido proceso, no solo es el proceso, sino también el procedimiento en cada una de sus diligencias y en cada una de las etapas procesales. Entonces, eso es lo que debe hacer, eso es lo que protege al ciudadano. Por eso es que, ya no lo he oído tanto, pero ustedes han oído precisamente cuando dicen, es que los derechos humanos, la Constitución solo protege a los delincuentes, a ellos sí tienen derechos humanos, ¿verdad? A ellos sí los protege el derecho, para ellos es, chica, dice uno, pues me estoy enfrentando a alguien que lo tiene todo, tiene pisto, tiene todo, y yo ni siquiera a veces para abogado defensor, y como no tengo abogado defensor, entonces se ha creado precisamente lo que es el Instituto de la Defensa Pública Penal, que existe en todos los países del mundo. En todos los países del mundo hay una institución están los abogados defensores. Adivinen quién apareció por ahí, ya está gritando por ahí. Adivinen ustedes qué, pues obviamente el Estado. Sí, dicen, fíjense ustedes cómo es eso, dice. ¿Cómo es eso? Sí, exactamente. ¿Cómo es eso? Dice que al delincuente hasta el Estado le tiene que pagar abogado, hasta un abogado pagado tiene. ¿Y qué hacemos nosotros? Pues mire, la verdad es que también a la víctima, al agraviado, también tiene su abogado. ¿Y quién es el abogado o al que representa a la víctima, al agraviado en el proceso penal? El sindicado está con la defensa pública. ¿Y qué tiene el agraviado? Saluda, pues, debe estar jodiendo aquí. Saluda. Ya vino, pues, va. Ahí está, pues, saluda. Decirle eso, no te vas a subir en la compu. Pues sí. ¿Qué es lo que tiene? Pues tiene un abogado también pagado por el Estado. Y ese abogado es el Ministerio Público. Los fiscales y auxiliares fiscales, precisamente, y cuando miremos el Código Procesal Penal, van a ver que es el que le tiene que dar el apoyo y le da su apoyo precisamente. Si tiene abogado defensor, ¿cómo pagar un abogado? Para poder querellarse, pues obviamente lo tendrá. Pero si no lo tiene,
El Ministerio Público lo mantiene informado, le da todo eso, le da todo el servicio y pide precisamente todo lo que le favorezca a la persona. Por lo tanto, el Ministerio Público o los auxiliares fiscales, el fiscal y todos los demás, son los abogados pagados el Estado para garantizar los derechos de la víctima o del agraviado en un proceso penal. Lo que pasa es que no lo ven de esa manera. Entonces, el Estado le paga a su abogado, al abogado defensor, al sindicado y también su abogado al agraviado, precisamente a través del Ministerio Público, que va a velar. Y ahí vamos a ver las normas del Código Procesal que ordenan precisamente esa participación del Ministerio Público y la comunicación que tiene que tener con el agraviado para efectivamente hacer valer sus derechos. Exactamente. Ustedes saben, aquí entre nos, por todo lo demás que esto, porque al final, recuérdense que esto es el proceso penal es de naturaleza pública, no es de naturaleza privada, pues. Y la justicia es gratuita. Exactamente, es gratuita. Claro, se paga con impuestos. ¿Saben ustedes cuánto es el valor aproximado de un proceso penal? Agotando todos los procedimientos, desde que se inicia hasta llegar a sala de apelaciones, la ejecución y todo lo demás. ¿Saben ustedes cuánto es el costo aproximado de un caso penal? ¿Alguna idea? Buenas tardes, Lick. Yo Hola, diría, hola. llegando, como dice usted, a segunda instancia, tal vez unos 50,000 quetzales. Ay, Llegando así, o sea, sin idea, solo diciendo la cantidad, como se dice, una cantidad indeterminada. no, mijo. En vez de así me Te pasé quedó demasiado demasiado. corto. No, estamos hablando de casi 400 a 500 mil quetzales. Eso es lo que cuesta por el pago de uno de los jueces de esto, que las actividades, las audiencias, por el pago del Ministerio Público, de los auxiliares y de todo lo que es, porque el INASIF de alguna manera también representa los intereses de la parte acusadora, ¿no? Porque el INASIF también tiene que intervenir, pues. Entonces, un caso penal. Hace algunos años se hicieron los cálculos así bastante técnicos y se calculaba en 400,000. Pero obviamente los sueldos han aumentado y todas las cosas. Entonces, fácilmente, así gruesamente, estoy diciendo que un caso penal tiene un costo de casi 500,000 quetzales. Exactamente. Eso es lo que prácticamente se gasta. O sea, pensando en todas las cuestiones que se tienen que agotar dentro de un proceso penal. Como le digo, no es solo una audiencia, son varias audiencias. Estamos hablando del salario de los jueces, estamos hablando del salario también de la defensa pública penal, estamos hablando del sueldo de los magistrados, estamos hablando de los magistrados de la Corte Suprema, estamos hablando también de la Corte de Constitucionalidad, que siempre, además de todo caso, siempre de alguna manera, cuando se interponen precisamente acciones de inconstitucionalidad o amparos, pues también eso tiene un costo, pues. Así que no pensemos en 15,000, 20,000 quetzales. El proceso penal es caro. Es caro. A contrario de lo civil, pues la mayor parte, por ser de carácter privado, lo cubren de alguna manera las partes que intervienen dentro del proceso. Ellos pagan su propio abogado, hacen todo esto, hasta incluso tienen que pagar costas procesales y todo lo demás. Así que solo para que ustedes vayan midiendo la importancia, porque la verdad que el derecho procesal penal es muy importante. Incluso hay algunos autores y de alguna manera tienen razón, que hay un aspecto político bien grande en cuanto al proceso penal. Dicen que, sí, algunas multas además ahí va compensando de alguna manera. Dicen que si quiere uno saber cuán democrático o cuánta democracia hay en un Estado, si efectivamente es un Estado democrático, nosotros lo podemos determinar por su Código Procesal Penal
y por sus casos penales. El derecho penal determina, o el derecho procesal, el derecho penal prácticamente, con el derecho procesal incluido, determina cuán democrático o cuánta democracia hay en un Estado. Cuánto efectivamente protege el Estado a sus ciudadanos. Cuántos derechos son precisamente protegidos, observados, ¿verdad?, dentro de un proceso penal. Y así mide usted lo democrático que es un Estado. Miren la importancia de esto, pues. Miren la importancia de lo que es el derecho penal. Así que es bastante importante. Porque ustedes han oído precisamente, y lo han oído con estos últimos casos de Nicaragua, que se están violentando los derechos de las personas sindicadas y que eran oposición política a Ortega, y que los metió a todos presos y los procesaron y les indican de una serie de delitos, y hace rato, ahora no ha salido mucha noticia de ello, pero muchas veces se están violentando los derechos de todas estas personas que metieron preso para evitar su participación política y efectivamente garantizar de que Ortega ganara las elecciones. De alguna manera también se hizo en Venezuela. Entonces, para determinar si es un Estado no democrático, miremos cuánto efectivamente se defiende. Entonces ya le digo, claro, es muy fácil decirlo desde aquí, esta perspectiva del periodismo, de personas que dicen, sí, solo se protegen los derechos del sindicato. ¿Cuán importante, qué importante es que los derechos del ciudadano también sean protegidos? Que los derechos constitucionales sean observados plenamente en un proceso. Es muy importante. Eso es lo que también lo obliga precisamente, la Declaración Universal de Derechos Humanos. Eso es lo que obliga la Organización de las Naciones Unidas. Así que eso es lo que quiero que ustedes vean, la importancia de esto, que no estamos viendo cualquier cosita, cualquier proceso. El derecho procesal penal, que les digo, tiene mucha importancia, incluso a nivel internacional, ¿verdad? A nivel internacional. Voy a tener que bajar y dejarle la cola a este gato porque ya, también se pasa. Bueno, entonces efectivamente también tiene mucha importancia. Entonces, no sé, esos algunos aspectos que tenemos precisamente que ver, y cómo efectivamente la observancia del debido proceso es bastante importante. Incluso había un libro de Derecho Procesal Penal, que incluso lo presté para que supuestamente se hiciera una tesis o ayudara a una alumna ahí que hiciera su tesis, y me lo palanqueó, ya no me devolvió mi libro, pero era muy, muy, muy importante ese libro, porque el autor era sobre derecho procesal penal, y era un relativamente pequeño el libro. Él empezaba explicando el proceso penal precisamente de esa manera. Decía que había una persona que había matado a alguien y se sentía culpable, y sabía que era culpable. Entonces viene esta persona, y así lo relata el libro, pues un poco más amplio de la síntesis que yo estoy haciendo. Entonces él va al sistema penitenciario, y le dice, miren señores, fíjense que yo soy fulano de tal cosa. Yo cometí un delito. Mi delito para mí es grave. Es este delito, hice tales y tales cosas. Entonces yo lo que quiero es que yo estoy aceptando mi responsabilidad. Yo quiero que efectivamente se me aplique y se me condene a la pena que está establecida ahí. Ahí dice 20, 25 años de prisión. Pues bueno, yo vengo aquí, me pongo a su disposición, enciérreme usted por 25 años. Le dice, mire, realmente yo no lo puedo aceptar aquí. Y usted no simplemente puede venir aquí y decirme que usted es culpable, y como es culpable, quiere que de una vez empiece usted a cumplir la pena que está señalada en el código. Mire, yo no puedo hacer eso. Para que usted pueda ingresar a la cárcel, tiene que ir o tiene que estar presente
o tiene que estar ordenado por un juez de ejecución. ¿Mm? Es un juez de ejecución el que ordena su ingreso y me avisa de una vez cuándo va a ser su salida. ¿Mm? Pero en cuanto yo no reciba la orden de un juez de ejecución, yo no lo puedo permitir que entre. He de decirles que el proceso penal es muy, muy particular, solo miren ustedes cuántos jueces intervienen, y cuando le digo que son como 400,000, 500,000 quetzales lo que cuesta un proceso penal, en primer lugar, participa muchas veces un juzgado de paz, un juez de paz, al juez de paz. Una vez que participe el juez en ese primer acto, lo manda a un juez de primera instancia. Ahí tenemos un abogado distinto. El juez de primera instancia mira 2 etapas procesales, que es la fase preparatoria y la fase intermedia. Una vez que ha terminado esa fase preparatoria y se ha agotado la fase intermedia, pasa a un tribunal de sentencia. Ahí es otro juzgado con 3 jueces más, 3 jueces de primera instancia. Bueno, se ventila el caso. Se da la apelación. Ese expediente sube para que 3 magistrados revisen el caso de él. Revisen el caso de él. Él resuelve precisamente la sala de apelaciones. La sala de apelaciones, no la Corte Suprema todavía, la sala de apelaciones, ¿no? Y obviamente con la sala de apelaciones se puede interponer una casación. La casación ya la mira la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia. Si no se está de acuerdo, también se puede acudir, como le decía yo, en amparo a la Corte de Constitucionalidad. Ahí son los 5 magistrados de la Corte de Constitucionalidad que intervienen. Miren, bueno, cuando ya efectivamente la sentencia se considera ejecutoriada, se considera que ya se agotó todo el procedimiento y la condena queda firme, fíjense ustedes, entonces se envía el expediente a un juez de ejecución. Ahí el juez de ejecución es el encargado de establecer en dónde va a cumplir la condena, que es un juez distinto. ¿Cuánto va a llevar la condena? ¿Cuándo va el cálculo? Porque como si estuvo en prisión preventiva, esa prisión preventiva prácticamente se le rebaja de la pena en total. Entonces le dice, mire, usted va a ingresar hoy y va a salir en tal fecha. De una vez le señala el día de entrada y salida. Mire cuántos jueces tuvieron a su cargo ese expediente. Y ojo, ahí van a ver otra cosa. Ya está la persona cumpliendo condena. Ya es una sentencia en que ya fue con el juez de ejecución, él ya está cumpliendo la condena. Fíjense que para nosotros, y aquí va a tener mucha preponderancia, mucha importancia la palabra siguiente, que me recuerda a alguien y que decía, todo es relativo. ¿Quién decía esa frase? Todo es relativo. Ninguno lo dice, ¿verdad? Ahí la buscan. O sea, nada es absoluto, todo es relativo. Y de ahí nace también una frase muy de abogados que dice, Einstein, ¿sí? Einstein dice, si no estoy mal, dice Verde. Todo es relativo, dice Einstein. Entonces se supone que ya tenemos una sentencia ejecutoriada, ya es cosa juzgada. Y cuando hablamos de ejecutoriada o cosa juzgada, se supone que ya no acabe ningún recurso. Fíjese que en materia penal no es así. Porque cuando ya está cumpliendo condena, todavía se puede interponer una acción de revisión. Fíjense ustedes. Una acción de revisión. Y esa también tiene sustento precisamente en el Código Penal. Nosotros en materia jurídica tenemos la palabra, allá Einstein decía, todo es relativo. Nosotros decimos, depende. Es que mire que la ley dice, sí, pero depende. Esa es nuestra frase para que es similar a lo que decía Einstein de que todo es relativo. Depende. Hasta alguno incluso dice que un loro había aprendido a la palabra depende y a decirla muy claramente y muy bien. También es así.
que lo equipararon y le otorgaron los títulos de abogado y notario y lo graduaron, porque ese loro sabía aplicar bien esa palabra, depende. ¿Mm? Depende cómo se aplica, a quién se lo estamos aplicando y depende de un montón de cosas, ¿no? Entonces va, y aún siendo una resolución ejecutoriada, porque recuerda que cuando hablamos de la extractividad de la ley en el derecho penal, cuando hablamos de la extractividad, sí, mi loro fue el que empezó a decir esas cosas. Cuando hablamos precisamente en el Código Penal y hablamos de la extractividad, que estamos hablando precisamente de la retroactividad de la ley, ahí mismo dice que se puede solicitar y aplicar aun y cuando se esté condenado o se esté cumpliendo la condena. Si yo ya estoy cumpliendo una condena, porque ya la sentencia ya está, es definitiva, pero resulta que hay una nueva ley y esa nueva ley regula que hay una rebaja en la cantidad de la pena. Y ahí mismo el Código Penal establece que yo, aún estando cumpliendo la condena, puedo pedir que me apliquen la retroactividad de la ley para que me rebajen la pena. Pues el procedimiento a través es lo que le llamamos la acción de revisión. La acción de revisión tiene derecho a interponerlo la persona que está cumpliendo la condena. Ahí está en el Código Procesal Penal. Ahí lo vamos a ver oportunamente. Tiene derecho a la revisión para que esto sea conocido por la Corte Suprema de Justicia. Pues en materia retroactiva hay varios otros casos o las circunstancias por las cuales se puede interponer una revisión. Y no habíamos dicho que era cosa juzgada, pues. No habíamos hablado de una sentencia ejecutoriada, pues. Se supone que ya no cabe ningún recurso. Pues en materia penal sí. Todo es relativo. Depende. Porque la acción de revisión sí se puede interponer y se puede acceder. Exactamente. Si es en materia civil, sí, es cosa juzgada. Ahí ya no pueden hacer nada. En materia penal, eso es relativo. Depende. Si es en penal, sí se puede. Y todavía, en una acción de revisión, podemos otorgar, se puede revocar la sentencia y nos dan la libertad inmediata porque al hacer la revisión, efectivamente encuentran que sí es posible. Como le digo, no tengo mi código procesal penal. No sé si Alberto más o menos me recuerda dónde está. Creo que es 453 o algo así. Donde está la revisión. La revisión ahorita. La acción de revisión. No sé si es 453 o... o 35, no sé, a veces invierto números. Sí, es el 453, el objeto de revisión. Sí, ahí tenemos la revisión, el 400, y en el 457, me parece, son los motivos por los cuales procede solicitar la revisión, y son como unos 10 o más circunstancias en las que uno puede someter a la Corte Suprema que se revise, y si puede ser lugar, podemos llegar al colmo o al extremo de que nos otorguen nuestra libertad, que esa sentencia sea como debe derogada y nos den inmediata libertad porque se ha hecho una revisión del caso y sí cumple. Pero no crean que solo en Guatemala. En todos los países existe ese derecho o esa acción de revisión. En la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos todavía se han revisado sentencias en las cuales se ha aplicado la pena de muerte porque ya sí está vigente. O también un nuevo juicio, ¿sí? Un nuevo juicio o si no, la libertad. En Estados Unidos también se han revisado muchos casos donde se ha aplicado la pena de muerte y han encontrado que ha habido bastantes errores judiciales en esas penas y obviamente han tenido que indemnizar a las personas o los parientes o los que han ejercido el derecho de revisión precisamente para revisar esas sentencias, porque las sentencias ya fueron ejecutoriadas y las personas ya las mataron, pues, las ejecutaron. Y en Estados Unidos también revisan, hay una acción, un equivalente a una acción de revisión y efectivamente han revisado y han encontrado errores.
errores judiciales. Imagínense, el hecho de condenar a alguien a muerte y lo hayan matado y después dirán, ay, perdón, fíjese que me equivoqué. Exactamente. Exactamente. Lo que pasa es que tiene que estar ya cumplida, ejecutada la sentencia y por eso es que a veces no llega. Entonces, señores, ya les digo, esta persona va y dice, mire, tal cosa, yo quiero que sea. No, no puede. Va, entonces él dice, bueno, voy a ir al juez de ejecución. Mire, señor juez de ejecución, le dice, mire, pero en primer lugar, miren ustedes cuántos jueces conocen de un caso penal. ¿Cuántos jueces? ¿Cuántos magistrados? ¿Cuántos jueces? Miren un caso. ¿Y por qué efectivamente fácilmente llega a ese costo? Juez de paz, juez de primera instancia, tribunal, sala de apelaciones, Corte Suprema de Justicia, Corte de Constitucionalidad, juez de ejecución y obviamente también la Corte Suprema en acción de revisión. ¿Justifica el gasto? Sí, por la justicia. Efectivamente por el sistema de justicia penal. Entonces ya le digo, esta persona va al juez de ejecución, dice, mire, ordénele al de la cárcel, al sistema penitenciario, que me deje ingresar. ¿Y por qué quiere ingresar? Porque fíjese que yo tal cosa, yo cometí ese delito, tal y tal y tal cosa, ¿verdad? Yo hice. El delito está penado con 25 años. Entonces, como yo lo hice, yo quería entrar, pero él me dijo que él no podía, que usted se lo tenía que ordenar. Ordénele que me deje entrar para que yo pueda cumplir los 25 que está establecido en el Código Penal, para poder cumplir con la condena que ahí establece. No, discúlpeme, yo no puedo ordenar. ¿Cómo que no? No dice él que usted es el que le ordena. Sí, pero a mí me ordena antes, me ordena precisamente antes un juez de una sala de apelaciones o una Corte Suprema de Justicia que efectivamente hay una sentencia de primera instancia que efectivamente lo manda a usted a cumplir esa pena. Y en tanto que a mí no me ordene que precisamente le aplique esos 25 años que establece la ley, porque así está en la sentencia y la sentencia ya fue revisada, yo no puedo decirle simplemente al sistema penitenciario que lo deje entrar. Tendría que ir a preguntarles. Entonces, va él pasando todas las etapas, ¿verdad? De atrás para adelante, revisando todas las etapas, y le van explicando prácticamente en qué consiste cada etapa procesal y por las cuales, para poder ingresar a la cárcel a cumplir la condena, tiene que iniciarse el proceso con todas las garantías para garantizarle a él el debido proceso, precisamente cumplir con las normas internacionales de aplicación de las penas y obviamente también con los derechos humanos. Así que miren ustedes con lo que se están encontrando en un proceso penal. Miren ustedes todo lo que hay que hacer. Y todavía, como les dice yo, dice, es que para los delincuentes. No, estamos hablando de un ciudadano, que está sometido a proceso, que es inocente. La misma Constitución garantiza su estado de inocencia. Dice e indica que la persona es inocente hasta que no se pruebe lo contrario en una sentencia ejecutoriada. Entonces tenemos un ciudadano que está sometido a proceso, que es inocente y que se enfrenta a todo el proceso penal y todo precisamente el aparato de Estado que están en contra de él, e incluso hasta los mismos sistemas de medios de comunicación, que muchas veces los medios de comunicación y la opinión pública los condenan con anticipación o antes de ser procesados. Porque el problema de lo penal es que siempre hay una sentencia pública. Las noticias, los periodistas y el público condenan antes. Igual como hicieron con Jesucristo, porque tiene mucha similitud precisamente el sistema procesal penal con el juicio de Jesús, que fue el sistema acusatorio. Un sistema conturatorio inicial, pues.
en el que sometieron a decisión de que si era culpable o inocente, y ahí si le daban la libertad o no, y lo pusieron, ¿verdad? Bueno, el se lavaron las manos tiene otra posición procesal, mi estimada Aurora. Muy interesante también, muy interesante. Todos dicen, es que Poncio Pilato se lavó las manos. No. Hay una razón, y hay una razón procesal. Tiene una justificación, y en nuestro Código Procesal también lo tiene. Es que fíjense ustedes, que viene y le dice, bueno, entonces, ¿qué ustedes opinan? ¿Condenamos a Jesús o a Barrabás? Barrabás siendo un delincuente, ¿verdad? Que el delincuente, ya saben, y todos los presos criminales, claro, era un revolucionario que también quería derrocar el Imperio Romano porque había conquistado Jerusalén, ¿verdad? Que ese era el fondo del asunto también en el tema de Barrabás. Y entonces dice, ¿quién quiere? La gente escogió a Barrabás. Y Jesucristo, que no había hecho nada, ¿qué pasó? Vaya, perfecto. ¿Qué pasó? Entonces, la opinión pública son iguales a los que condenaron a Barrabás. Condena sin saber si la persona es efectivamente es culpable o no. Exactamente. Incluso algunos dicen, ya deberían de estar ahí, ¿para qué perder el tiempo? De una vez condénenlo a 30 años y métanlo a la cárcel por asesinato. Así dicen. Y fíjense que el tema penal es bastante importante, que la responsabilidad penal y la acusación se hereda. Porque el día de la mañana aparece el hijo de alguien que lo condenaron, e incluso solo fue procesado y lo dejaron libre porque no le lograron probar nada. Siempre toda la gente va a decir, mira, ahí está fulano, es aquel que mató a la mujer, y por eso es que, y que lo metieron a la cárcel, ¿ah? Ahí salió libre, pero ese fue el que mató a la mujer. O sea, siguen diciendo esto. Y después aparece un hijo y dice, mire, es el hijo de aquel que mató a la mamá y que tal cosa, pero que fue a tribunales y sabe por qué, pero lo dejaron libre y no salió tal cosa. O sea, se hereda también la responsabilidad penal. Así de grave y duro es el derecho penal. Imagínense ustedes. Ahora en el tema, así adelantándolos un poco, el tema de Poncio Pilatos, porque se los menciono cuando miramos esto. Es que Poncio Pilatos alegó que él no era competente, Yo no soy competente para ver este caso. Esto que es yo no veo un riesgo para el Imperio Romano, ni la conquista. Yo lo único que veo es un problema de carácter religioso, de carácter de sus dioses y todo, que es un problema de ustedes judíos. Eso que vaya al Sanedrín, vayan allá y que lo juzguen. Yo no tengo nada que ver con esto, pues. Yo no veo ningún caso penal. Y eso fue lo que hizo Poncio Pilatos. Alegar incompetencia, soltarlo y llévenselo. ¿Qué hizo el Sanedrín otra vez? Pero después, por una decisión política, porque en derecho, el procesal penal, el derecho penal es político, tiene un aspecto político muy grueso, sobre todo con la opinión pública. ¿Qué es lo que dice? Se lo devolvieron. Entonces él dice, pues yo no tengo nada que conocer, pero políticamente le dijeron, mire, es un problema, porque si usted va a negarse a conocer, se va a ver un problema y van a empezar a hacer una revolución y se van a empezar a pelear y ahí sí vamos a estar en riesgo. Yo le aconsejo, para evitar problemas políticos, conozca el caso, resuélvalo, porque si no vamos a tener un problema más grande. Exactamente, eso era lo que estaban tratando él de evitar. Por eso se lo devolvieron y todo. Incluso les dijo, mire, si ustedes quieren que yo lo sancione, ya lo azoté, ya lo golpeé, ya le hice de todo. Ahí se los doy todo machacado ahí y toda la cuestión, ¿va? Para que miren que hice algo, pues. Pero es algo que ustedes tienen que juzgar. Si es cuestión de Dios, es ustedes, que eso es algo de ustedes, pues yo no tengo nada que ver con eso, pues. Entonces, su acto de lavar las manos fue, yo soy incompetente, yo no tengo nada que ver el caso, y si esa persona es condenada, a mí no me van a culpar, yo estoy limpio, ustedes fueron los que así lo pidieron. Por eso se dice, no fue Roma la que condenó a Jesús, sino fueron los mismos judíos, mismo Israel, Sanedrín, que condenó a Jesús. Eso no lo hicieron. Yo no fui. Ese es el acto de lavarse las manos. ¿Suena lógico, mis estimados?
Es que conozco un poco de la Biblia, un poquito por ahí, entonces me gusta aplicar estos conocimientos y ven ustedes que lo que él estaba alegando en final y lavándose las manos era alegando incompetencia para conocer ese caso. Exactamente. Básicamente era incompetente, no tenía competencia. Y eso es lo que hace un juez normal. Le llega un caso tal cosa, simplemente se abstiene de conocer y lo devuelve. No tengo competencia para conocer ese caso. Y si él tiene dudas, lo eleva a la Corte Suprema para un problema de competencia. Porque hay un recurso que lo mandan, lo elevan a la sala para que sea la sala que determine si es o no competente o no para conocer el caso que él resuelve. Licenciado, Sí, perdone que lo interrumpa. ¿no? Fíjese No. que ya tenemos la otra clase, la clase de civil. Perdone. Sí. 350, no, perdonen ustedes, es que ustedes siempre me hacen hablar más de la cuenta. Bueno, mucho gusto saludarlos y aquí estamos saludándolos y que les vaya bien en la otra clase. Éxitos. Ha sido un gusto verlos nuevamente. Gracias, Chao, Lick. chao. Goodbye, adiós. Adiós. Gracias. Feliz tarde.